Bienvenido, amigo buscador de historias épicas y verdades eternas. Prepárate para sumergirte en una narración que te transportará a la enigmática y transformadora época de Israel, donde la fe se volvió la fuerza que podía cambiar destinos. Hoy te invito a descubrir la increíble historia de Samuel, un hombre cuyo nacimiento milagroso, llamado divino y legado inquebrantable desataron una cadena de eventos que no solo marcaron el inicio de una nueva era en la historia bíblica, sino que también dejaron enseñanzas universales sobre la escucha del llamado interior, el valor en medio de la adversidad y el poder de transformar el dolor en esperanza. Imagínate un tiempo en el que el eco de las plegarias llenaba los templos y las almas clamaban por dirección. Un tiempo en el que un humilde clamor de una madre afligida encendió la chispa de un destino mayor. Esa chispa se convirtió en Samuel, cuyo camino estuvo sembrado de desafíos, decisiones difíciles y momentos trascendentales que cambiarían para siempre el rumbo de una nación. En este video, no solo conocerás los episodios vibrantes de su vida, desde los días de incertidumbre y fervor en Shiloh hasta el decisivo y emotivo giro que lo vería ungir a reyes, sino que también descubrirás cómo cada uno de sus pasos te enseña a escuchar esa voz interior que nos guía hacia nuestros destinos predestinados. Te prometo que al final de este viaje saldrás con una nueva perspectiva sobre cómo la fe y el compromiso con lo divino pueden transformar incluso las circunstancias más adversas en oportunidades para el cambio y el liderazgo. Así que acompáñame en este recorrido que entrelaza lo sagrado con lo humano, lo épico con lo cotidiano. No te pierdas ni un instante de esta odisea histórica y espiritual. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para seguir descubriendo historias que inspiran y transforman. Y al terminar, deja en los comentarios tu opinión sobre cómo esta narración ha encendido una chispa en tu interior. Prepárate, porque la aventura está a punto de comenzar. En tiempos de incertidumbre y desolación espiritual, cuando Israel vagaba sin una guía clara en la era de los jueces, la historia de Samuel comienza con el dolor y la esperanza de una mujer extraordinaria, Hannah. Vivir en una época donde la fertilidad era sinónimo de bendición y respeto social significaba que la incapacidad de concebir se interpretaba como una señal de infortunio. Hannah, profundamente sensible y de fe inquebrantable, enfrentaba el estigma y la soledad. La presión de la comunidad y el dolor de ver pasar los años sin la bendición de una descendencia la impulsaron a entablar una relación íntima con Dios, donde las lágrimas se transformaron en oración y el lamento en un grito de esperanza. Con el corazón abierto y una determinación casi palpable, ella se arrodilló en el santuario, elevando una súplica ferviente y personal, prometiendo dedicar a su futuro hijo al servicio del Altísimo si se le concedía el milagro que tanto anhelaba. La atmósfera en su hogar se impregnaba de una mezcla de angustia y fe, mientras cada noche se llenaba de rezos que emergían desde lo más profundo de su ser. La promesa realizada ante Dios era tan solemne como el juramento de lealtad a un destino mayor, un compromiso que trascendería la vida misma y marcaría el comienzo de una transformación en la nación. Y así, en medio de la desesperanza y la duda, se produjo el milagro. Llegó Samuel como un destello de luz, una señal de que la fe, aun en los momentos de mayor oscuridad, tiene el poder de cambiar destinos. El nacimiento de Samuel no solo fue la realización del sueño de una madre, sino también el presagio de un nuevo amanecer para toda la comunidad israelita, pues en cada llanto del recién nacido se escondía la promesa de un futuro lleno de fe y renovación espiritual. Este acontecimiento insólito despertaba la curiosidad sobre el destino del pequeño, que se presentaba ya
como la esperanza de un pueblo que clamaba a gritos por un cambio. En este punto, la historia invita al espectador a reflexionar sobre el poder de la fe inquebrantable y la transformación que puede surgir desde el dolor personal hacia la victoria colectiva. El milagroso nacimiento de Samuel marcó solo el inicio de una vida destinada a la grandeza espiritual. Una vez cumplido el voto sagrado, Hannah entregó a su hijo al cuidado del templo en Shiloh, estableciendo así el camino de la consagración. Allí, entre los muros sagrados y en el ambiente cargado de devoción, Samuel creció bajo la tutela del venerado sacerdote Eli. Desde temprana edad, el niño demostró una sensibilidad extraordinaria y una conexión única con lo divino, evidenciando que su destino estaba sellado por un llamado especial. Durante sus años de formación, el ambiente del templo se convirtió en un escenario en el que cada sonido, cada rezo y cada silencio parecían resonar con una energía mística. La dedicación de Eli y la atmósfera espiritual infundían en Samuel una sabiduría prematura. Sus ojos, aún infantiles, reflejaban la luz que proviene de un conocimiento interior profundo. Fue en una de esas noches silenciosas en las que el templo descansaba en una calma casi sobrenatural, cuando el destino llamó a Samuel de forma directa. La voz de Dios, clara pero delicada, se manifestó en medio de la oscuridad, llamándolo por su nombre de forma insistente y misteriosa. Confundido y con el corazón acelerado, Samuel no comprendía de inmediato que aquella llamada no provenía de un hombre, sino del mismísimo Creador. La intervención de Eli fue fundamental, pues fue él quien interpretó la extraña situación y con paciencia explicó al joven que se encontraba ante un llamado divino. Tras varias repeticiones de aquella voz celestial, Samuel, con humildad y reverencia, respondió: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Ese instante se convirtió en el punto de inflexión de su vida. En ese preciso momento se inició su camino como el mensajero de Dios para todo Israel. Este primer llamado no solo marcó su trayectoria personal, sino que también comenzó a generar en el pueblo una renovada expectativa de redención y cambio. La historia de Samuel, ya impregnada de lo sobrenatural, cautivaba a quienes la escuchaban, llenando de intriga a una comunidad sedienta de señales y guía divina. La atmósfera en el templo, cargada de un misterio casi palpable, invitaba al espectador a imaginar la magnitud del destino que aguardaba a este pequeño, cuya voz terminaría por cambiar el rumbo de una nación. Así, la consagración y el primer llamado de Samuel quedan impresos en el tiempo, un recordatorio eterno de que la verdadera grandeza nace cuando uno se atreve a escuchar la voz del cielo. A medida que Samuel crecía, su papel en la nación se transformaba de ser un niño consagrado en un servidor del templo a convertirse en la voz inconfundible de la voluntad divina. Con una madurez poco común, el joven Samuel comenzó a demostrar que había sido elegido para un propósito mayor: transmitir los mensajes de Dios y guiar a Israel a través de tiempos turbulentos. La transformación era evidente en cada palabra pronunciada y en cada gesto lleno de autoridad espiritual. La gente acudía a él no solo en busca de consejos, sino también de señales que confirmasen la presencia inquebrantable de lo divino en sus vidas. La narrativa de Samuel asume, en este tramo de su vida, tintes épicos y cargados de simbolismo. En un país marcado por la idolatría y el caos moral, sus profecías se erigían como faros de verdad y justicia. Con cada mensaje se evidenciaba la dureza de los tiempos, pero también la inquebrantable fe en un Dios que rescataba a los justos. Las palabras de Samuel
se esparcían como un eco que cruzaba montañas y valles, alcanzando a reyes y plebeyos por igual. Su voz, sin miedo a denunciar la corrupción, enfrentaba a los gobernantes y a los mortales con la misma firmeza que inspira respeto y reflexión. En este proceso, la audiencia se ve inmersa en una narrativa repleta de tensión y superación. Cada anuncio profético llevaba consigo la fuerza de una advertencia, pero también la promesa de redención y salvación. Los milagros y las señales que acompañaban su ministerio parecían resonar con un poder sobrenatural, creando un aura casi mística en torno a su persona. El relato invita al espectador a sumergirse en la profundidad de una fe que vence cualquier obstáculo, a comprender cómo un simple mensajero puede cambiar el destino de una nación entera. Los desafíos que enfrentaba Samuel, tanto en la aceptación de su mensaje como en la resistencia a las fuerzas contrarias, se narran con detalles vívidos y un tono que mantiene viva la intriga. A lo largo de sus andanzas, Samuel no solo habló, sino que actuó, y su vida se convirtió en ejemplo de integridad y coraje. La transformación personal del profeta se reflejaba en cada palabra, en cada acción, haciendo de su historia una invitación a redescubrir el valor de la verdad y la importancia de vivir de acuerdo a un ideal superior. Era imposible no sentirse cautivado por el relato de un hombre cuyo destino estaba entrelazado con el de todo un pueblo, cuyo mensaje seguía siendo relevante en cada época. La voz de Samuel se erige como un legado inmortal, dejando preguntas en el aire y despertando la curiosidad por conocer más sobre el impacto de sus profecías en la historia de Israel. En medio del eco de las profecías y de la incesante búsqueda de dirección espiritual, el pueblo de Israel comenzó a clamar por un cambio significativo en su forma de gobierno. El descontento y la incertidumbre habían forzado a la comunidad a cuestionar su sistema de jueces, y la idea de adoptar un rey comenzó a tomar fuerza. Este nuevo clamor popular presentó a Samuel un dilema profundo y doloroso: ¿cómo conciliar la voluntad divina con el deseo humano de estabilidad y liderazgo? La transición hacia una monarquía no era un paso sencillo. Era una decisión que implicaba abandonar, en cierta medida, la confianza en la guía directa de Dios por la autoridad humana. El corazón de Samuel se enfrentaba a este reto con pesar y responsabilidad. Por un lado, la devoción y la firme creencia en el plan divino le dictaban la importancia de conservar la fe en lo trascendental. Por otro, las necesidades prácticas y el anhelo de un liderazgo humano para asegurar la unidad y seguridad del pueblo parecían ineludibles. La tensión entre ambas visiones se sintió en cada palabra y en cada suspiro del profeta. El relato de este periodo se llena de un dramatismo inconfundible. La multitud, ávida de cambio, percibía la monarquía como la respuesta a sus problemas, y Samuel, en su interior, debatía sobre el papel que debía jugar en la instauración de este nuevo orden. Finalmente, en un acto cargado de simbolismo y expectativa, Samuel asumió la difícil tarea de ungir al primer rey de Israel, Saúl. Este acto, que buscaba sellar el pacto entre la fe y la urgencia política, se convirtió en un punto de inflexión para la nación. La ceremonia de unción no solo representó la transición de un sistema de jueces a una monarquía, sino que también simbolizó la confluencia de la providencia divina con las aspiraciones humanas. La narrativa se hace aún más intrigante al mostrar el conflicto interno de Samuel, que sentía el peso de la responsabilidad al tener que ser el intermediario de un cambio radical. ¿Acaso la decisión de la multitud significaba un alejamiento de la voluntad divina o el inicio de una nueva etapa de fe adaptada a las realidades terrenales? La tensión
entre el deseo de un liderazgo humano y la fidelidad a la palabra de Dios se narra con detalles que mantienen al espectador en vilo. Entre decisiones difíciles y momentos de reflexión, la historia invita a cuestionarse sobre el precio del cambio y el impacto de dejarse llevar por las corrientes del destino colectivo. El dilema de Samuel se convierte en un espejo de las luchas internas de cada individuo cuando se enfrentan a la necesidad imperiosa de transformar su entorno, aun sabiendo que ello implica sacrificios. Esta etapa de la historia, llena de incertidumbre y determinación, deja al público deseoso de conocer cuál será el siguiente paso en el intrincado camino que une lo divino con lo humano. Tras la instauración de la monarquía y la elección de Saúl, la historia de Samuel continúa, marcada por la imparable necesidad de cumplir el propósito divino. Con el transcurso del tiempo, se hizo evidente que el reinado de Saúl, lleno de éxitos y fracasos humanos, no era la manifestación definitiva del plan de Dios para Israel. Samuel, que había sido el fiel mensajero de la voluntad divina, se dispuso a buscar el líder verdadero que emergiera en medio de las contradicciones y las tensiones propias de la nueva era. En este contexto, el destino volvió a llamarlo con fuerza, señalando la llegada de un nuevo protagonista, David. La transición hacia el legado eterno de Samuel se plasma en la elección de David, un joven pastor cuya vida hasta entonces había transcurrido al margen del poder, pero que estaba impregnado de una pasión y una fe que desbordaban cualquier expectativa. Samuel, guiado por la dirección divina, tuvo el valor de reconocer en David no solo al futuro rey de Israel, sino al líder que encarnaría la esperanza y la renovación espiritual del pueblo. La unción de David no fue una ceremonia ordinaria. Fue un acto cargado de un simbolismo profundo y de una emoción palpable, donde cada gota de aceite parecía transmitir la energía de una fe inquebrantable y la certeza de un cambio trascendental. El legado de Samuel se expresa en la forma en que orquestó la elección de David, dejando una huella indeleble que transformaría la historia de Israel para siempre. Al mismo tiempo, este episodio refleja la capacidad del profeta para trascender las dificultades y aceptar los caminos inesperados que surgen cuando la voluntad divina se impone sobre las aspiraciones humanas. La narrativa adquiere una dimensión épica en la que cada paso, cada decisión y cada palabra reverberan a lo largo del tiempo, recordando a la audiencia que el destino de un pueblo está entrelazado con la fe y la persistencia. El relato de la unción de David sirve de testamento al poder redentor de la fe y a la idea de que el verdadero liderazgo se forja en la adversidad y el compromiso con lo divino. La historia se cierra con una reflexión sobre la importancia de escuchar y seguir la guía de Dios, incluso cuando los caminos parecen inciertos y llenos de obstáculos. Así, el legado de Samuel no se limita a su vida, sino que se expande en la eternidad a través de las generaciones que continuaron su labor y reafirmaron la importancia de actuar con integridad y devoción. La narrativa final invita al espectador a replantearse su propia búsqueda de propósito, a reconocer que cada obstáculo puede transformarse en una oportunidad para abrazar un destino mayor.